Grandes, peludos, criollos, salvajes o muy tiernos. Nuestros mejores amigos pueden parecer muy diferentes y si algo tienen en común es nuestro amor por ellos. Por eso, debes vacunar a tu mascota contra la rabia para cuidar su salud y la nuestra. Llévalos al puesto de vacunación de tu municipio. Esta es también una forma de demostrarles tu cariño. Amarlos es tan fácil como vacunarlos. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. La segunda conferencia de esta tarde se titula Enfermedad diarreica aguda en niños y parasitosis y AEPI. Está a cargo del doctor Carlos Arnulfo Escobar Velilla, médico egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, pediatra y coordinador del programa de pregrado de pediatría de la misma universidad, coordinador de pediatría en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín. Labora en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de la Clínica Universitaria Bolivariana y del Hospital Manuel Uribe Ángel. Buenas tardes, doctor Escobar Velilla. Cuando me propusieron hablar de este tema, me di a la tarea de empezar a revisar lo que tenía que ver con medicina basada en la evidencia. Y paradójicamente, después de revisar varios artículos de la Academia Americana de Pediatría y de la ESGAN sobre enfermedad diarreica aguda, llegué a la conclusión, después de dar muchas vueltas, que la mejor revisión que existía, por lo menos en lo que tiene que ver con enfermedad diarreica aguda, era la Guía Colombiana de Manejo de Diarreas que hizo el Ministerio de Salud. Uno, después de leerse 235 páginas de diarrea, queda más o menos con un poquitico de diarrea mental, entonces voy a tratar de resumir lo que leí. Bueno, entonces se podría decir que todo lo que saqué lo saqué de ahí, de la Guía Práctica Clínica para Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedad Diarreica Aguda en Niños Menores de 5 años, basada en recomendaciones, basada en las recomendaciones de acuerdo, obviamente, a medicina basada en la evidencia. Y para hacer un recorderis, simplemente miremos lo que ha sucedido con la mortalidad infantil desde 1998, en donde este comportamiento y más o menos lo previsible es que seguirá bajando por lo menos hasta el 2020, que es concomitante con los resultados en la disminución por lo menos de la mortalidad en lo que tiene que ver con la enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años. Al respecto, vamos a hablar desde cosas tan sencillas como, por ejemplo, definir qué es enfermedad diarreica aguda, que es paralelo al diagnóstico de gastroenteritis aguda o de gastroenteritis que hacían nuestras abuelas o nuestras mamás. Muchas hacen esa correlación clínica de uno no le dice a una mamá, vea, su hijo tiene una enfermedad diarreica aguda, sino que uno termina diciéndole gastroenteritis, para lo cual la gran mayoría de las abuelas tienen una connotación de mortalidad, pues estos peladitos morían en la casa deshidratados. Entonces, para esta guía se recomienda definir enfermedad diarreica aguda como la presencia de heces líquidas, acuosas, asociadas a un aumento en la frecuencia, al menos 3 en 24 horas, que puede ir acompañado de vómito o fiebre, y la duración del episodio debe ser menor de 14 días. Otra pregunta que se hace entonces en la guía son ¿cuáles son los principales factores de riesgo en nuestro medio para desarrollar enfermedad diarreica aguda? Ausencia de lactancia materna o suspensión precoz de la misma en episodios de diarreas previos, muchas veces aconsejados por los médicos. Edad del niño entre 6 y 11 meses, tabaquismo en el hogar, uso de agua visiblemente contaminada para consumo y preparaciones de alimentos, anemia o desnutrición, siempre la anemia o la desnutrición es una comorbilidad asociada sobre todo con las formas severas de diarrea, contacto cercano con un paciente con diarrea, viajes a sitios con alta incidencia de la misma, ausencia de inodoros e inadecuada eliminación de excretas y basuras, madre menor de 20 años de edad o que desconoce los factores de riesgo o que padece de depresión y presencia de moscas en el hogar. Hay unos factores protectores. Estos factores protectores contra la diarrea están lactancia materna exclusiva, mayor educación materna, suplemento regular de agua, uso de inodoros, usar jarras con tapa, usar agua hervida, hervir chupo y tetero, cocinar bien los alimentos de riesgo y usar agua clorada
para la limpieza de alimentos. Los factores de riesgo ya los mencionábamos ahorita. Una de las primeras recomendaciones que se analizan en la guía es la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida previene la aparición de diarrea, de enfermedad diarreica aguda. Y hay una recomendación fuerte a favor que dice claramente que se recomienda que los niños reciban leche materna de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, con el fin de disminuir la incidencia, la duración de los episodios y la hospitalización y la mortalidad por la misma. Hoy existen unos 3 o 4 estudios, la gran mayoría en África y algunos en Latinoamérica. Hay uno que es dramático, que demuestra que el solo el haber recibido lactancia materna puede reducir hasta 50 o 60 veces la mortalidad por diarrea. Los niños menores de 5 años que reciben leche materna exclusiva hasta los 6 meses o hasta el año o los 2 años con la alimentación complementaria, comparados con lo que no recibieron a estas edades, tienen mayor incidencia de diarrea, de mortalidad y de hospitalización por diarrea. Entonces, se recomienda que los niños reciban leche materna con alimentos apropiados para la edad, es decir, de acuerdo a su edad, por lactación entre los 6 y los 24 meses, con el fin de disminuir la duración de los episodios y la mortalidad por diarrea. Los niños menores de 5 años que reciben vitamina A en comparación con los que no la reciben tienen menor incidencia de enfermedad diarreica aguda. No se recomienda el uso de vitamina A para prevenir diarrea en menores de 5 años, sobre todo en aquellos menores de 6 meses, para prevenir o para disminuir la incidencia de enfermedad diarreica aguda. ¿A quiénes recomienda la guía? Los niños menores de 5 años, ¿a quiénes recomienda suplementar con zinc? Se recomienda suplementar con zinc para tener, digamos, entre comillas, como resultado, una menor incidencia de enfermedad diarreica aguda a aquellos niños menores de 5 años con bajo peso al nacer, que tengan índices antropométricos por debajo de 3 desviaciones estándar, aquellos niños que tengan que no reciben lactancia materna y la dosis recomendada es de 5 miligramos día de zinc en menores de 6 meses y 10 miligramos por día en mayores de 6 meses, por lo menos durante 4 meses. Se debe administrar ¿cómo? O sea, solo, se puede administrar como sulfato o como acetato. Los niños menores de 5 años que reciben probióticos, prebióticos, mezclas de ambos, que lo que hacen es simbióticos o leche fermentadas como yogur, kumis u otros similares en comparación con las que no lo reciben, tienen menor incidencia o prevalencia de diarrea. Es una recomendación que uno la ve muy frecuentemente, inclusive hecha hasta por pediatras, ¿no? Pues dele yogur, tiene diarrea, dele yogur. Las bebidas como yogur están asociadas inclusive en algunas formas graves con algunas formas de sepsis inclusive. No se recomienda el uso preventivo de bebidas o preparadas ni de probióticos, ni de prebióticos, ni de simbióticos, ni leche fermentadas para disminuir la incidencia de la diarrea, el número de episodios, el número de días de la diarrea o el número de episodios diarreicos en el día. Los niños menores de 5 años que reciben vacuna contra rotavirus mono polivalente comparados con las que no la reciben tienen menor incidencia o prevalencia de diarrea. La recomendación es clara, es fuerte a favor. La vacunación contra rotavirus en menores de 6 meses para disminuir la incidencia de diarrea, especialmente en casos graves, según la directriz en este caso del Plan Ampliado de Inmunizaciones. La vacuna monovalente que cubre básicamente la cepa productora o por lo menos la que produce el 80% de las infecciones por rotavirus en nuestro medio, es más que suficiente. Es una recomendación que es fuerte a su favor. Los niños menores de 5 años cuyos cuidadores practican medidas de higiene de manos rutinariamente o lavan las manos de los niños en comparación con la ausencia de esta práctica, tienen menos prevalencia e incidencia de diarrea, pues se cae de su propio peso, se recomienda el lavado de manos rutinario con agua y jabón en niños menores de 5 años y sus cuidadores como una estrategia efectiva en la reducción de los episodios de diarrea. Ahora, ¿qué intervenciones se proponen como educativas y que son recomendaciones con una evidencia fuerte a favor? Se recomienda la implementación de estrategias educativas en comunidades vulnerables para disminuir la incidencia de diarrea en niños menores de 5 años. Se recomienda también el uso de
ayudas didácticas como cartillas, folletos o tarjetas informativas. Y se sugiere utilizar, como lo recomienda, tal cual lo recomienda la estrategia IEPI, preguntas abiertas de verificación a los padres o acompañantes al final de las explicaciones o capacitaciones para evaluar la interpretación y apropiación del contenido por parte de los papás. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones en enfermedad diarreica aguda? Las complicaciones asociadas a la enfermedad diarreica aguda son básicamente la más importante: la deshidratación, la hospitalización, la diarrea persistente como complicación, la desnutrición como comorbilidad o como complicación, muerte, entre otros, en los niños menores de 5 años. Entonces, los factores que aumentan el riesgo de muerte por diarrea están: menor de 3 meses, edemas en miembros inferiores, sexo femenino, diarrea invasora o diarrea persistente, índices antropométricos por debajo de 2 desviaciones estándar, procesos infecciosos mayores asociados, por ejemplo, neumonía, sepsis, infecciones neurológicas, antecedentes de hospitalización previa por diarrea y pacientes que tengan deshidratación moderada o grave. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de deshidratación por diarrea? Suspender la lactancia materna durante la enfermedad, edad menor de 1 año, antecedentes de bajo peso al nacer. Esa que aparece aquí como lactancia materna exclusiva en menor de 3 meses es simplemente porque muchas veces estos pacientes no pueden ser sometidos a otras intervenciones. Antecedentes de bajo peso al nacer, 10 o más deposiciones diarreicas en las últimas 24 horas, 5 más vómitos en las últimas 4 horas, índices antropométricos por debajo de 2 desviaciones estándar, hacinamiento en el hogar del niño, falta rutinaria de higiene, infección por rotavirus. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo para desarrollar diarrea persistente? La ausencia de lactancia materna, índices antropométricos por debajo de 3 desviaciones estándar, verbigracia, una desnutrición grave, el uso de antibióticos durante el episodio de diarrea. Este es fundamental en nuestro medio cada vez más y paradójicamente, mientras sube el estrato, más sube la utilización de antibióticos en diarreas. La presencia de cualquier tipo de inmunodeficiencia, tener más de 10 deposiciones por día y los pacientes que tienen deshidrataciones recurrentes. En los niños menores de 5 años con edad, ¿cuáles son los microorganismos más frecuentes en el mundo y en el país? Sigue siendo la causa más frecuente de diarrea en nuestro medio el rotavirus. Las bacterias más frecuentemente implicadas son la E. coli, Salmonella, el Campylobacter y la Shigella, aunque el 45% de los niños se quedan sin una etiología clara al respecto. En el mundo el rotavirus es el microorganismo con mayor frecuencia. Siempre he sido un convencido de que no hay nada más inútil que un coproscópico y un coprograma o un coprológico en el paciente que tenga una enfermedad diarreica aguda. Es poco útil, por lo menos en condiciones normales. Estos son los agentes etiológicos más frecuentes como causales de enfermedad diarreica aguda en Colombia. Miren, nuestros primeros 3 son virus. Por aquí medio aparece la salmonela, en la presencia más alta llega al 11.5% de todas las diarreas. Cuando se identifican agentes, aparece la Shigella, la E. coli, aparece por aquí ya el Campylobacter, la Yardia lamblia, la entamoeba histolítica y, como les decía, puede pasar hasta el 45% de los pacientes se pueden quedar sin agente. En los niños menores de 5 años con edad, ¿cuál es la precisión diagnóstica de la sangre visible en heces, la lactoferrina, el conteo de leucocitos en materia fecal, azúcares reductores, sangre oculta o el pH en comparación con el cultivo de materia fecal para detectar infección bacteriana invasora? No se recomienda el uso de las siguientes pruebas de forma rutinaria en materia fecal para el diagnóstico de infección bacteriana invasora. Tales son azúcares reductores, pH, sangre oculta, conteo de leucocitos y la medición de lactoferrina. No se recomienda tampoco de manera aislada de la presencia de sangre macroscópica en heces como predictor de infección bacteriana invasora. Esto básicamente podría ir, entre comillas, en contra de la recomendación que se hace hoy en la estrategia IEPI, que cuando tengamos, sangre macroscópica básicamente se clasifica como un paciente con una enfermedad disentérica o con una disentería bacteriana, pero digamos que eso lo hacen en aras a la simplicidad. Se sugiere usar la presencia entonces de sangre macroscópica en las deposiciones diarreicas, combinado con presencia de pus en las deposiciones o existencia de signos clínicos como fiebre alta, mayor a 39 grados centígrados,
estado general alterado o regular estado general luego de la hidratación, con el fin de identificar a aquellos pacientes que tienen alta probabilidad de infección bacteriana invasora. ¿Cuáles son entonces las indicaciones para solicitar estudios de materia fecal como coprológicos, coprogramas, coproscópicos, directos de materia fecal en niños menores de 5 años con diarrea? Se les manda o se recomienda, no se recomienda la solicitud rutinaria de examen directo de materia fecal, coprológico, coproscópico, coprocultivo en niños con diarrea. Se recomienda, se sugiere considerar la solicitud de coprológico o coproscópico en pacientes que tengan diarrea de más de 7 días de duración o en casos de diarrea con sangre. Se recomienda solicitar coprocultivo en casos de sospecha o presencia de bacteremia o septicemia. ¿Dónde tratar a los pacientes con diarrea? Se recomienda tener en cuenta el ámbito de manejo y vigilancia del niño menor de 5 años así. Cuando no tenga signos de deshidratación, se pueden tratar en el hogar, previa instrucción y educación de los padres y cuidadores para que reconozcan los signos de alarma, para consultar nuevamente. Cuando tengan factores de riesgo para muerte, 10 o más deposiciones en las últimas 24 horas y 5 más vómitos en las últimas 4 horas, permanezcan en el servicio de salud en observación u hospitalización hasta que se garantice que se pueda mantener la hidratación por vía oral en el hogar. Cuando tengan algún grado de deshidratación, se atienden en el servicio de urgencia u observación donde sea posible administrar rehidratación oral o venosa. ¿Cuáles son los criterios para realizar el tratamiento hospitalario? Pacientes con deshidratación grave o que tengan signos de descompensación cardiovascular, verbigracia, signos de choque, como disminución del nivel de conciencia, piel pálida o moteada, extremidades frías, taquicardia, taquipnea, pulsos periféricos débiles, tiempo de llenado capilar prolongado, hipotensión, alteraciones neurológicas, vómito persistente o incoercible que impide la terapia de rehidratación oral, síntomas que sugieran una enfermedad grave como un proceso abdominal quirúrgico, niños que vuelvan a consultar por deshidratación, niños con sospecha de deshidratación hipernatrémica, niños con factores de riesgo para muerte, por ejemplo, niños con edemas en miembros inferiores, procesos infecciosos mayores, o cuidadores que no puedan proveer un adecuado cuidado en casa. ¿Cuáles son los criterios para trasladar a los niños a unidades de atención de mayor nivel de complejidad? Pacientes a los cuales se les sospecha o hay una confirmación de bacteremia o sepsis, enfermedad concomitante como neumonía o malaria, meningitis o síndromes convulsivos, niños con gastos fecales elevados o dificultad para el mantenimiento de la hidratación a pesar de la rehidratación venosa continua. ¿Cuáles son las indicaciones para dar de alta entonces ese niño que estuvo en urgencias o estuvo hospitalizado por una diarrea con deshidratación? Las condiciones son que estén hidratados, que tengan una adecuada tolerancia a la alimentación, que tengan un cuidador responsable y capaz, que las otras comorbilidades que indicaron la hospitalización estén controladas. En los niños menores de 5 años de edad, con diarrea sin deshidratación, ofrecer sales de rehidratación oral comparado con líquidos con base en frutas o cereales, bebidas carbonatadas, sueros y posmolares, soluciones de sal y azúcar u otros líquidos con sodio y glucosa disminuyen el riesgo de deshidratación y o evita complicaciones como hiponatremia y hipocalemia. Entonces se recomiendan líquidos adecuados que prevengan la deshidratación de esos pacientes con diarrea. En menores de 2 años hasta 100 centímetros, en mayores de 2 años de 100 a 200 centímetros. ¿Y cuáles son esos líquidos adecuados? Son las sales de rehidratación oral, los líquidos preparados mediante cocción de cereales en grano molidos, arroz, maíz, cebada y cocinados en agua, o aquellos que se preparan con papa, plátano u arroz. Agua siempre y cuando se combine con la dieta habitual, que incluye alimentos con almidón, papa, yuca, ñame o maíz, y preparados de preferencia con sal. No se recomienda administrar los siguientes líquidos durante un episodio diarreico. Es una recomendación bastante frecuente y uno lo ve incluso hasta por pediatras. Gatorade, bebidas carbonatadas, no falta la abuelita que déle Coca-Cola con limón, o bueno, un poconón de cosas. Bebidas rehidratantes para deportistas, los mencionaba ahorita, soluciones orales de electrolitos con menos de 40 milimoles por litro de sodio en su composición, solución de agua, sal y azúcar. Hoy no es una recomendación hacer el suero
el suero casero. Pues tocará en algunas instancias llegar a eso, pero no es una recomendación hoy. En los niños menores, entonces se sugiere que la terapia de rehidratación oral en los niños con diarrea que necesitan rehidratación con líquidos endovenosos se inicie temprana y gradualmente 2 a 3 horas después del paso de líquidos endovenosos. Si esta es tolerada, debe continuar hasta completar la hidratación y suspender entonces ahí sí los líquidos endovenosos. Si la terapia de rehidratación oral no es tolerada, debe continuarse la rehidratación por vía venosa hasta completar la rehidratación y continuar con reposición de pérdidas concomitantes por vía intravenosa. En los niños menores de 5 años con diarrea aguda y algún grado de deshidratación, realizar la hidratación por vía oral comparado con la rehidratación por sonda gástrica, con la rehidratación por vía venosa corrige la deshidratación y evita las complicaciones como hiponatremia y hipercalemia. Entonces, se recomienda realizar la hidratación vía oral en menores de 5 años con diarrea y algún grado de deshidratación con sales de rehidratación oral de baja osmolaridad con concentración de sodio entre 75 y 84 y una osmolaridad que no supere los 250 milimoles. Se recomienda entonces también realizar la rehidratación por vía oral en los niños menores de 5 años con edad y algún grado de deshidratación de baja osmolaridad utilizando los siguientes volúmenes. Como les decía ahorita, por debajo de 2 años utilizar hasta 100 mililitros y por encima ya se utiliza más. Se pueden utilizar también volúmenes de 50 a 100 mililitros por kilo entre 2 o 4 horas y las sales de rehidratación oral deben ofrecerse frecuentemente a libre demanda en cantidades pequeñas y con cuchara. Esta tal vez es la medida antiemética más eficaz que incluso muchos de los antieméticos que ahorita vamos a mencionar. En los niños menores de 5 años con diarrea y algún grado de deshidratación se recomienda definir el fracaso de hidratación oral cuando el niño tenga lo siguiente: tiene un gasto fecal elevado que impide terapia de rehidratación oral, diarreas de alto gasto, de alto veite, frecuencia de las deposiciones impiden la hidratación a pesar de que se administre adecuadamente las sales, ingesta insuficiente de sales de hidratación oral por somnolencia o vómito incoercible. En menores de 5 años con diarrea y algún grado de deshidratación se recomienda no iniciar la terapia de rehidratación oral en caso. ¿Cuáles son las contraindicaciones entonces de las terapias de rehidratación oral? Distensión abdominal con hilo paralítico. Recordemos que muchos de estos pacientes hacen hipocalemia, sospecha de cuadro agudo de abdomen quirúrgico, alteración en el estado de conciencia o presencia de convulsiones. En los niños menores de 5 años con diarrea y algún grado de deshidratación se recomienda utilizar la rehidratación endovenosa únicamente cuando pasa lo siguiente: hay una deshidratación grave, hay un fracaso en la terapia de rehidratación oral o tiene una contraindicación para la utilización de rehidratación oral o de la vía nasogástrica. En los niños menores de 5 años con diarrea y algún grado de deshidratación en los cuales se decide la hidratación con líquido endovenoso es administrar solución salina comparada con lactato de Ringer o solución polielectrolítica, corrige la deshidratación y evita las complicaciones como hiponatremia y hipocalemia. Se recomienda de entrada utilizar lactato de Ringer o soluciones polielectrolíticas en los niños menores de 5 años con diarrea y algún grado de deshidratación. En ausencia de estas soluciones se puede utilizar solución salina al 0.9%. Se recomienda terminar la rehidratación oral con sales de rehidratación oral en los niños menores de 5 años con diarrea y algún grado de deshidratación, en los que se decidió la rehidratación endovenosa. Si se utiliza lactato de Ringer o solución salina cuando esto sea posible. Se recomienda reponer a una velocidad aproximada de 25 mililitros por kilo por cada hora hasta alcanzar los estados de hidratación y algún grado y que se presenta algún grado de deshidratación en los que se decidió la rehidratación venosa, lo que habitualmente se logra generalmente en 4 horas. El volumen completo son 100 centímetros por kilo. Los niños deben ser evaluados clínicamente cada hora para valorar el estado de hidratación de ese paciente. En los niños menores de 5 años con deshidratación grave, administrar soluciones evitan la hiponatremia y la hipocalemia. Entonces, como les decía,
Se recomienda administrar líquidos intravenosos inmediatamente al niño menor de 5 años y con deshidratación grave. El volumen, 100 mililitros por kilo. La velocidad, depende de la edad. Menores de 12 meses, la primera administración de 30 mililitros por kilo en 30 minutos. Y luego administrar el resto en las 5 horas y media restantes. En niños más grandes por encima de los 12 meses se mantiene estos 30 mililitros por kilo, pero esto se puede administrar en 2 horas y media sin complicación. Se recomienda administrar líquidos intravenosos inmediatamente al niño menor de 5 años y deshidratación grave. Si el paciente puede beber, ofrecer sales de rehidratación oral hasta que se instale la infusión. Si hay dificultades con el acceso venoso y el niño no puede beber, se recomienda insertar una sonda nasogástrica y pasarle incluso hasta los líquidos endovenosos por esta vía a la misma velocidad. Repetir otra carga de 30 mililitros en 30 minutos si el pulso es débil, reevaluar el niño cada media hora. Y después de 6 horas en lactantes o 3 horas en pacientes mayores, evaluar el estado del paciente. No se recomienda el uso de soluciones destrozadas, ni agua destilada con electrolitos. En los niños menores de 5 años, continuar la alimentación comparada con no hacerlo. No hay ninguna recomendación que favorezca la supresión de la alimentación normal en los niños. O sea, se recomienda continuar la alimentación habitual apropiada para la edad, lactancia materna, no se recomienda nunca el ayuno en los niños menores de 5 años. En los niños menores de entre 6 y 5 años, la recomendación de algún tipo de dieta especial, no hay ninguna dieta especial, ni siquiera las dietas astringentes que se recomendaron en alguna época, no tiene medicina basada en la evidencia que lo soporte. En los niños entre 6 meses y 5 años, la recomendación de algún tipo de dieta, ya les decía, no hay ninguna que lo soporte. Se recomienda solamente alimentos ricos en carbohidratos complejos, que tengan cantidades de almidón, yuca, plátano, papa, ñame y de carnes magras y pescado y huevos, según la edad, las preferencias y disponibilidad en cada zona. Dietas especiales, las dietas astringentes ya se les mencionaba, no tienen ninguna utilidad. No se recomienda el aporte de jugos de frutas industrializadas, son muy cargadas osmóticamente, entonces por ello no se recomiendan. Se recomienda seguir con lactancia materna en los niños menores de 5 años durante la terapia de rehidratación oral si el lactante está recibiendo leche materna. Se recomienda estimular la ingesta de líquidos y continuar con la alimentación habitual y apropiada para la edad después de la terapia de rehidratación oral. No se recomienda ningún tipo de antimicrobiano en los pacientes con enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años. Se recomienda dar antimicrobianas solamente en estos pacientes. Sospecha o confirmación de bacteremia o sepsis, sospecha de infección por vibrio cólera cuando hay brotes, diarreas con sangre con fiebre alta mayor a 39 grados centígrados y estado general regular, y diarrea con sangre o diarrea con sangre si no tienen la opción de reevaluación en 48 horas. Se recomienda dar antimicrobianos a los niños menores de 5 años que presenten detección o aislamiento de estos patógenos. Y por último, se recomienda para la elección del antimicrobiano en los niños menores de 5 años tener siempre en cuenta la flora bacteriana local o regional y sus patrones de susceptibilidad si se tiene acceso a un reporte confiable para ellos. Por último, como mensaje, el más importante, es uno de los tantos importantes fuera de la no utilización de antimicrobianos, es el mejor antidiarreico que se propone, antidiarreico, antiemético, es una hidratación lenta, con cuchara, muchísimo mejor. Algunas indicaciones del ondansetron, pero la indicación clara hoy de antieméticos en pacientes con diarrea no existe claramente, solamente uno que otro paciente. Muchas gracias.